Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Alejandro Zapata. Vamos a hablar un poquitico de la herramienta Illustrator. Bueno, Illustrator es un software desarrollado en el año 1987. Pero antes de hablar de Illustrator, hablemos un poquitico de lo que es el diseño gráfico, de las herramientas utilizadas en el diseño gráfico. Eh, el diseño como tal siempre ha estado rodeado de lápices, reglas, papel, y esta era la forma en que se realizaba el diseño y sobre todo el diseño comercial, el diseño gráfico comercial. Con la introducción de las nuevas tecnologías, los diseñadores encontraron eh, que las máquinas que se utilizaban no nos permitían tener trazos perfectos, trazos mejor realizados. Lo que se hacía, se pixelaba y se utilizaba de la siguiente forma. Los dibujos en las computadoras se trabajaban por píxeles. Entonces, si yo quería hacer un dibujo, pues toda la información se iba generando de a cuadritos y el resultado final se veía más o menos en esta forma, muy Mario Bros. Con la introducción de Illustrator al mundo de las computadoras, encontramos que los trazos ahora se pueden hacer de forma matemática y yo puedo dibujar de una forma más armoniosa y puedo manipular la información, la imagen, para que ya me queden curvas mejor realizadas, diseños mejor concebidos en las computadoras. Algo de lo que pasaba en su momento era lo que nos comentaban nuestros compañeros con la exposición de Photoshop, donde cuando yo traía una imagen, si la imagen es de muy baja resolución, entonces se nos ven los píxeles. Illustrator como herramienta me permite dibujar algunos elementos, escalarlos, manipularlos y encuentro mejores resoluciones. Esto a nivel de gráficos. Bueno, continuemos con nuestro Illustrator y su historia. Illustrator a lo largo de los años, desde 1987, ha tenido diferentes versiones. Las primeras versiones fueron utilizadas para los equipos Macintosh, para los Mac, y con el paso de los años y la introducción de nuevas plataformas como Windows, entonces ya el programa tiene unas versiones que nos permiten entrar a estos dos sistemas, que pues son los que generalmente se están utilizando. No conozco si ya, por ejemplo, Illustrator se puede manejar con Linux, pero creo que debe haber desarrollos, si no Illustrator, cosas parecidas para trabajarla con ellas. ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, en el futuro hay cosas interesantes de lo que se ha mirado entre la investigación que se hizo. Illustrator pues ya lo que tiene es actualizaciones, mejoras en sus sistemas, mejoras en sus herramientas. En la actualidad, em, con los desarrollos que tenemos, pues ya encontramos equipos con mejores rendimientos, ya nos permiten hacer trabajos más pesados, ilustraciones en 3D, el uso de tabletas digitalizadoras y todo lo que está emergiendo hacia la portabilidad del software y utilizarlo en diferentes medios, medios celulares, medios portátiles, las tablets. Y algo que está innovando muchísimo y que se está funcionando muchísimo es el tema del almacenamiento de la información
en la nube. ¿Qué nos viene para el futuro? Yo considero, desde mi punto de vista, en el futuro pues hay cosas que quieren hacer y es el tema de el diseño a través de neuroconectores para que lo que yo me imagine lo pueda plasmar directamente en el medio. Bueno, eso es a grosso modo lo que les tenía que contar sobre la evolución de Illustrator y vamos a trabajarlo un momentico. Esta información yo se las comparto a los correos electrónicos, al profe se la envío y de ahí la podemos replicar para todos. Bueno, Illustrator. La interfaz de Illustrator es muy similar a la interfaz que tenemos con Photoshop y con algunos programas de la suite de Adobe. Entonces, tenemos unas barras de herramientas, tenemos unos menús de archivos, cada herramienta tiene también algunas cosas por utilizar. Tenemos una herramienta, una barra de recursos donde podemos utilizar varias cosas que se las podemos aplicar a nuestros trabajos y el uso de las capas, que eso es importantísimo, ya lo vamos a ver aplicado. Bueno, vamos a hacer algo básico de lo que puede, unas ilustraciones básicas de lo que se puede hacer con Illustrator. Entonces podemos utilizar formas básicas. Aquí vamos a hacer de esta herramienta estrella, vamos a hacer un rectángulo, disculpen, un triángulo, y lo vamos a utilizar para hacer cositas muy básicas. Entonces lo que les contaba de las herramientas, aquí por ejemplo hay una herramienta de alineación, de esta hermosa flecha podemos sacar algo diferente. Aquí hay algunas herramientas que nos permiten, por ejemplo, quitar formas, quitar zonas. También lo podemos hacer utilizando la paleta de colores. Entonces, esas son como las cosas más básicas que tiene Illustrator. Bueno, aquí se cerró la imagen porque estoy trabajando con un rectángulo de bordes redondeados, que son como las cosas nuevas que tiene Illustrator CS. Estoy trabajando sobre la versión CS 2014. Anteriormente se utilizaba, por ejemplo, un cuadrado normal. Entonces, si yo quería redondearle las esquinas, tenía que venir, organizarlas, ir haciéndole todo lo que necesitaba a las formas. Cosas básicas, el uso de colores. Entonces hay una paleta de colores. Son cosas muy similares a las que tenemos con Photoshop. Entonces aquí podemos hacer formas básicas. Si presionamos la tecla Shift, nuestro programa nos hace los dibujos bien trazados. El orden de las capas es importante. Vamos aquí a hacer algo rápidamente utilizando el buscatrazos y tenemos aquí un elemento que nos puede servir para algunas cosas. Podemos quitar los bordes. Aquí ya tenemos algo interesante. Estos símbolos los podemos guardar. Estas son cosas básicas que podemos hacer con Illustrator. Aquí tiene algunas cosas interesantes, por ejemplo, para hacer elementos en 3D.
algo bien interesantico, que pues cada vez que uno va como cacharreando le encuentra cosas más interesantes por hacer. Como les digo, esto se puede guardar como símbolo. Y esto ayuda muchísimo. Ya después puedo duplicar, girar la información. Pues ahí va uno construyendo cosas. Bueno, ahora vamos a hablar vamos a hablar un poquitico de lo que es utilizar, bueno, una de las formas que podemos utilizar Illustrator para nuestros proyectos multimedia. Entonces vamos a crear un nuevo archivo, se va a llamar maquetación, y vamos a elegir los perfiles. Entonces va a ser para web, y aquí están los tamaños de pantalla. Vamos a irnos por uno 1024x768. El modo de color RGB. No se olvide, vamos a trabajar multimedia, vamos a trabajar cosas para web. La resolución de la pantalla 72 píxeles, y creamos el documento. Cuando tenemos el documento, pues empezamos a utilizarlo para la maquetación. Vamos a hacer una maquetación básica para HTML5. Si se dieron cuenta, aquí saqué unas reglas. Estas reglas pues nos permiten centrar el documento e ir haciendo la maquetación. Entonces yo puedo ir aquí colocando unas guías que quiera, las guías que necesite. Vamos a trabajar aquí rápidamente una ley de tercios. Bueno, entonces vamos a utilizar las capas. Vamos a decirle a esa capa que esto se llama guías. Bloqueamos la capa, vamos a hacer una segunda capa. Bueno, el papel y el lápiz para mí es esencial, es importante tenerlo. Entonces vamos a colocar este dibujito que hice, una maqueta básica HTML5. Entonces, si se dan cuenta, esto está muy bocetado, demasiado bocetado. Pero como ya tenemos una resolución de pantalla, entonces a partir de esta ya podemos empezar a utilizar elementos donde le vamos a dar, por ejemplo, tamaños a nuestro archivo. Entonces aquí ya podemos definir, por ejemplo, que el ancho es de nuestro de nuestro header, va a ser de 1024. El alto vamos a colocar 150 píxeles. Vamos a irlos marcando como de colorcitos para que podamos ir mirando, ¿cierto? Vamos a utilizar la herramienta de texto, y entonces vamos marcando. Vamos a decir que es el header, y que el header tiene 1024 por 150 píxeles. Entonces esto nos va a facilitar el momento de hacer la maquetación por allá en Dreamweaver. Ya aquí tenemos elementos que nos van dando la visual de cómo nos va a quedar nuestra página. Decimos que tenemos un div de navegación, un div y un div de navegación. Entonces lo mismo, vamos construyendo nuestros div. Aquí está la navegación. Como les digo, aquí hay cosas que ya empezamos a mirar, y le podemos dar los tamaños que necesitamos. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos 511 por 76. Ese sería nuestro div. Traemos el texto. El texto también le puedo colocar el color que yo necesito. Rápidamente, a ver, ¿qué pasa con este texto?
Generalmente pasan los tutoriales. Aquí está. Listo. Aquí hay algo que pasó muy chévere. Es el tema del orden en las capas. Si ustedes se dan cuenta, nuestra palabra está por debajo del rectángulo, por eso era que no se veía. En este orden de capa de ideas también podemos ordenar nuestras capas. Des en cuenta, otra vez se volvió a perder. Miren, listo. Es para ir teniendo orden. Colocamos que esto es un div. ¿Se acuerdan el tamaño? El tamaño está aquí. 511 por 76. Realmente 511. No va a demorar mucho porque esto es. Tenemos solamente 10 minutos. 511 por 76. Listo. Este es nuestro NAP. Y tendría 511 por 76. Entonces, si se dan cuenta ustedes, vamos dándole forma a lo que necesitamos hacer. Por acá dice que tenemos una section. Entonces, bueno, antes de pasar allá, este es el orden que quisiera tuviéramos. Entonces, cada vez que yo voy haciendo un elemento, le puedo dar a agrupar. Si se dan cuenta, aquí ya hay un grupito. Entonces puedo sacar ese grupo aquí a una tercera capa y esto puede ser los div. Entonces, si se dan cuenta, ya cada elemento está teniendo su propio orden. Eso nos va a servir muchísimo. Listo, vamos a hacer aquí que tiene una section. El tema de los colores también los pueden manejar. Digamos que esto va a tener 493 por 247. Aquí ya nos queda. Aplicamos algo de colorcito para ir distinguiendo. Algo más. Bueno, entonces acá dice que tiene un artículo. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, esto no está planeado los tamaños, pero cuando uno tiene planeado los tamaños, pues encuentra lo que necesita. Entonces aquí tiene el footer, listo. Y aquí tendría un site, listo. Entonces ya con estos tamaños ya puedo ir a Dreamweaver y decirle exactamente qué es lo que necesito y cómo lo necesito. ¿Qué me queda contarles? Eso es así muy básico, una maquetación rapidita. Me queda contarles algo interesante de los textos. Entonces vamos a irnos aquí al encabezado. Si se dan cuenta, estamos en el encabezado. Vamos a incluir un texto. Algo que pasa a veces con mi primera maqueta, algo que pasa con el tema de la tipografía es que si queremos nosotros utilizar tipografías especiales o vamos a hacer algo diferente para nuestro cliente, a veces nos encontramos, a veces queremos colocarle cosas chéveres, ¿no? Entonces vamos a, por ejemplo, colocar esta tipografía. Acuérdense que el uso de la tipografía pues es basado en el cliente, en lo que quiera nuestro cliente para su público objetivo. Entonces vamos a colocar esta por colocarla. Bueno, aquí se terminó el segundo video. Cuando vamos a colocar tipografías
diseñadas o que tienen algunas cosas interesantes para nuestro efecto, para nuestro trabajo, algunos navegadores no nos la reconocen. Entonces es importante utilizar nuestro texto, crear contornos. Cuando yo digo crear contornos, lo que estoy haciendo es un dibujo de los mismos, lo estoy convirtiendo en vector y de esta forma podría llevar mi encabezado a nuestra página y evitarme el problema del uso de la fuente. Bueno, entre comillas del problema. Simplemente es una, pues como una opción que tenemos para hacerlo. Igual cuando diseña uno, lo importante también es enviar estas tipografías como curvas para que las pueda interpretar la persona, la agencia de impresión a la que vamos a llevar nuestro archivo. Tenemos aquí ya una maquetación. Esto sería lo que les quería contar. Illustrator pues tiene otro tipo de aplicaciones, otro tipo de cosas, pero eso sería lo básico por hacer. Bueno, em, espero que el ratico haya sido chévere, que les haya gustado, que les haya causado varias inquietudes. Si quieren profundizar más, pues hay videos, tutoriales muy chéveres para Illustrator y para que hagan cosas bien chéveres, cualquier cosa que les pueda colaborar, que les pueda ayudar, que me puedan enseñar también. Estamos abiertos a lo que podamos aprender. Bueno, no es más. Les agradezco su momentico. Yo creo que ya el otro mes vamos a estar haciendo otros turnos en mi trabajo, entonces nos veremos en las charlas colaborativas. Bueno, a todos muchas gracias. Espero que les haya quedado muchas dudas con Illustrator para que las podamos ir trabajando a nivel del programa. Que tengan una buena noche y seguimos ahí comunicándonos en el grupo por medio del correo. Un abrazo, que Dios les bendiga